personas que se están conectando. Estamos ya dándole la bienvenida a la tercera jornada de encuentros audiovisuales en donde vamos a estar hablando de radio con cada una de las personas que se conecten y que vean este video en nuestras plataformas de YouTube y Facebook, en donde aparecemos como @elcaribepensante. También nos pueden seguir en Instagram, en SoundCloud y en las plataformas de podcast donde prefieran. Ahí pueden encontrar todo el contenido de la plataforma El Caribe Pensante, en donde demostramos que el Caribe es pensante y siente a la vez, es sentipensante, y les hablamos un poco sobre de qué se trata eso de sentipensar y de qué se trata eso del Caribe colombiano. En esta mañana, en esta jornada de encuentros audiovisuales, tenemos a dos expertos talleristas invitados con experiencia en radio, a quien les vamos a dar la bienvenida en esta mañana. En primer lugar, a una institución de la radio, a Luis Ramón Viñas, Moncho Viñas, como lo conocemos en el Caribe colombiano, y quien tiene una trayectoria que vamos a estar hablando ahorita más adelante, y Lorena Vargas, Lola Vargas, que es ya una gestora también del proyecto Caribe Pensante y que ha estado vinculada a la idea desde que era una semilla y algo que todavía no tenía forma, y ahí lo vamos acomodando y dando su lugar. Los invitamos a todos a que compartan el enlace por el cual se han unido a esta reunión para que más personas se vinculen y puedan generar preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden hacer aquí al chat. Inmediatamente el equipo Caribe Pensante que está aquí conectado va a recopilarla y a plantearla en su espacio al final de la jornada. Encuentros Audiovisuales es un proyecto ganador del portafolio de estímulos Germán Vargas Cantillo de este año tan especial 2020 de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía de Barranquilla. Agradecemos también a la Fundación Miguel Cantillo Matos y Guayarte, que hacen posible la gestión, producción y divulgación de todo este proyecto ganador, y a cada uno de los invitados que hicieron parte de estos espacios. Ya esta es la tercera jornada, como les habíamos comentado. En la primera tuvimos a Luis Fer Martínez y Juanjo Pérez, en donde hablamos de migraciones digitales, en donde hablamos de qué es eso de marketing digital, de qué es eso de promocionar o no un producto, cómo vender una marca. Hablamos con Juanjo Pérez de comunicación digital y de cómo ser un gestor cultural y creativo en tiempos de pandemia sin morir en el intento. Y también lo van a poder conseguir este video de esta primera sección en la plataforma del Caribe Pensante en YouTube y en Facebook. En la segunda jornada, que fue la del día de ayer, tuvimos a dos amigos de la casa también, dos gestores del equipo Caribe Pensante, Wilber Lareus y Octavio Páez, hablando sobre fotografía documental, de cómo es importante escuchar, observar, identificar historias y saber cómo narrarlas después sin herir susceptibilidades, con guantes de seda y demás, porque las comunidades con las que se trabaja normalmente son en algunas condiciones o situaciones de vulnerabilidad. En esta tercera jornada tenemos a Moncho Viñas, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida, a Lola Vargas, a quien también agradecemos y le damos la bienvenida, y mi persona, Luis Javier Hernández, que soy el anfitrión y gestor de este proyecto Caribe Pensante. Como les decía, mi nombre es Luis Javier Hernández, soy egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, soy director y productor de radio y televisión, ahorita se llama Comunicación Audiovisual el programa, y soy maestrante en Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Universidad Javeriana. Seré su anfitrión, lo cual para mí es un honor, y además no solo es ser el anfitrión, sino estar al lado de estos dos expertos talleristas que nos acompañan en esta mañana, Lola Vargas y Moncho Viñas. Vamos a darle una pequeña reseña de cada uno para que sepan con quién vamos a estar vinculando, y así le damos la bienvenida a esta mesa para empezar a interactuar. Lorena Vargas Clavijo es bogotana, estudió producción radial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y dirección de radio y televisión en la Universidad Autónoma del Caribe. Incursionó por primera vez en la radio a los 17 años a través de las nuevas radios piratas en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar un poco de eso, de qué es eso de radio pirata y cómo hacer cómo poder hacerlo nosotros a nuestro modo, y aterrizándolo al contexto de Barranquilla. Apasionada radialista, aprendió a escuchar radio de su abuelo José, quien impregnó de música, polémicas radiales y noticieros a toda su familia. Ha desarrollado investigaciones en musicología, antropología de los sentidos y educación social. Hace parte del colectivo Caribe Pensante desde marzo
de este año 2020. Muchas gracias, Lola, bienvenida por estar aquí con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días a todas. Gracias a ti por invitarme y gracias a todos por estar ahí. Esperamos que podamos pasar un momento bien agradable y hablar de una manera que todos disfrutemos. Y el siguiente invitado, que como les decía al principio, es una institución de la radio, amigo de la casa también. Hemos tenido la oportunidad de tocarnos en varios espacios. Moncho Viñas, quien es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en historia, en derecho, ciencias políticas y sociales, y recientemente filosofía contemporánea. Se define como un amante de la literatura, el jazz, el latin jazz, la salsa, el son cubano, el porro, la cumbia, el periodismo literario y la radio cultural. Lo consideran quienes mejores lo conocen un rebelde con causa, dueño de una irreverencia que no demuestra más que su incapacidad de mentir. Le gusta la verdad aunque a veces sea doloroso. Amigo de sus amigos, dedicado y apasionado por la docencia, que trata de derrumbar las barreras que a veces persisten o los límites que se colocan entre el docente y el estudiante, porque considera que la primera victoria del que quiere enseñar es ganar la confianza de sus discípulos. Trabajó durante más de 20 años en Bogotá, transitando de la emisora de la Universidad Javeriana, la que le vio nacer en el medio, hasta la Radiodifusora Nacional de Colombia, a la que le ha dedicado los mejores años de su vida con formatos que mezclan en abundancia la música, la cultura y la actualidad. Moncho es un amigo de la casa, un señor de radio y a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros y que haya aceptado la invitación, Moncho. Hola, buenos días a todos y muchas gracias al Caribe Pensante por esta invitación, de la cual haré pues como mi mejor esfuerzo para, digamos, exponer lo que pienso en la radio, cómo narra la radio, qué aspectos hay que tener en cuenta para narrar, y aquellas experiencias que de una u otra forma he tenido desde que ingresé a la Radio Nacional de Colombia. Ahora se llama Radio Nacional de Colombia, anteriormente se llamaba Radio Cultura Nacional de Colombia, y sigo, digamos, sigo siendo hijo legítimo de esta entidad estatal, ¿sí? Que se llama Medios Públicos, Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que es el instituto que reemplazó al antiguo que era el Instituto Nacional de Radio y Televisión. ¿Sí? Con nuevos proyectos, como por ejemplo Artesanos de la Música, que quienes me siguen en el Face digamos, pueden ir como mirando qué es lo que se está haciendo, las crónicas que se están produciendo, los podcasts que se están produciendo, los documentales y los microdocumentales que van a salir acerca de estos personajes que son creadores con sus manos y con su imaginación de instrumentos musicales. A mí me gustaría empezar con los dos invitados hablando de radio y planteando como una primera pregunta sobre la mesa, ¿no? Y es, ¿cómo fue esa primera aproximación a la radio? Pues a los dos los conozco como personas, más allá de como profesionales, y conozco que los dos están ligados a Bogotá en sus inicios en la radio. ¿Cómo fue ese inicio en la radio, Moncho? Bueno, yo estudiaba filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y al tiempo estudiaba Derecho en la Universidad Libre. Después de haber, digamos, realizado mis primeros estudios aquí en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad que me vio nacer, y decidí porque consideré que Barranquilla no me proporcionaba los elementos suficientes y necesarios para un desarrollo personal idóneo, decía yo. Y llegué a la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá conocí al que en ese momento era el decano de la Facultad de Comunicación Social, el padre García, creo que se llama García, bueno, Joaquín Sánchez García. Digamos que nos encontramos en digamos, es una especie de encuentros de radiodifusores, ¿sí? Yo llegué ahí por casualidad y él, después de escucharme hablar, me dijo, a mí me gustaría eh,
enseñarle música clásica y me encantaría que usted, digamos, me enseñara todo el conocimiento que tiene de lo que es la música del Caribe colombiano y, por supuesto, de la música del Caribe en general. Meses después recibí una llamada de Jürgen Hornbeck, que era en esos momentos el director de la emisora de la Universidad Javeriana, se llamaba emisora de la Universidad Javeriana, hoy es Javeriana Estéreo, y me propone entrar a esa emisora con el ánimo con el fin de y el objetivo de producir una serie de programas que tenían que ver necesariamente con la música del Caribe. Cuando se me planteó por primera vez cuánto podría ser mi salario, salí corriendo y a los 2 días me llamaron para decirme que había pasado. Dije, no, pues que sí, que con mucho gusto yo ingresaría, pero que había que tener algo muy en cuenta y muy claro, y es que yo no tenía ni idea de hacer radio, ni de producir radio, ni nada de cosas por el estilo. Es más, no Lo tenía tiraron ni al mar, idea te y yo, tiraron al mar sin saber nadar sí, todavía. no tenía ni idea en ese momento que existían programas de comunicación social. Soy franco y sincero al decirlo. Cuando yo estudié, en mi colegio nunca me hablaron de comunicación social ni de trabajo social, me hablaban de psicología, filosofía, economía, sociología. O sea, como que ese tipo de carreras que seguramente a los curas con quienes estudié me interesaba que uno estudiara. No tenía ni idea que existía en los programas de comunicación social. Me interesé por la comunicación social, sí, pero sin abandonar algo que siempre he llevado conmigo, que es la filosofía y la literatura. Sí, algo que nunca creo que yo voy a dejar de lado, porque me parece que ha sido lo esencial, lo suficiente y lo básico para producir radio. Increíble, la filosofía y la literatura y por supuesto la música. Entonces, así ingresé yo en la radio. Entonces, me dieron un taller de casi como 2, 3 meses, más o menos, 4 meses, ¿sí? Y como a los 2, sí, 3 meses entré a estudiar, a producir en radio, después de haber, digamos, hecho un taller, y años después ingresé a la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Lola, por su parte, tiene un lado más pirata en ese sentido de sus inicios en Sí, radio. sí, claro. ¿Cómo fue ese inicio en radio, Lola, contigo? Yo creo que la radio, todos comenzamos desde la escucha, ¿no? No creo que se pueda hacer radio sin primero haberla disfrutado. Y en mi caso, pues tuve un abuelo que era muy, muy radialista, así que en general todos tuvimos que crecer, quisiéramos o no, escuchando desde la HJCK hasta Colorín Radio. Por lo cual, yo creo que la radio hizo parte de mi vida, según yo tengo en mi conciencia. Así también la escucha de música, ¿no? Entonces, cuando menos pensé, a los 17 años, a partir de una persona que no tenía ni idea que estaba trabajando en radio, que me invita a una reunión en su trabajo, resulté escuchando o resulté siendo escuchada por su director. Y entonces yo estaba hablando como quien habla así entre los amigos y esa persona se sintió interesada por mi manera y sin ninguna experiencia me permitió comenzar. Y esa es una de las cosas que me parece más linda de la radio, ¿no? Que de alguna manera todos somos un poco, ¿cuál es la palabra? Como experimento. La radio se hace en sí misma, al menos aquí en Colombia se ha hecho desde el no saber y desde el tejido aquel que le permite solo la experiencia o el pasar por ahí. Y eso fue lo que me pasó a mí con la radio. No, no fue otra cosa. Después, entonces, ese intento por seguir adelante me llevó hasta Argentina a estudiar y una suerte me dio la vuelta y resulté estudiando cine, pero siempre con el deseo de la radio ahí, por lo que empecé a estudiar en la Tadeo exactamente radio. Ahí empiezas también a ver la investigación como un principio y a entender que la radio tiene más fondo y más forma de lo que uno se imagina.
Y terminé entonces en Barranquilla, conociendo esas otras maneras y entendiendo por qué Barranquilla es tan importante en nuestra historia. Y Barranquilla entonces tiene más que sonidos Caribe, por lo cual investigué un poco más al respecto y mi último tiempo en Barranquilla estuvo más guiado hacia la investigación musicológica y de la etnografía musical, pero siempre ligada ahí por ese lado. Por ahí es mi historia. Mira que los dos, y por eso cuando planteé el espacio me gustaba unir las dos historias que tienen ustedes, porque tienen el ciclo al revés. Moncho sale del Caribe después de haber escuchado, o sea, y ahí es donde ahora vamos a hablar con él un poco, después de haber escuchado todo el Latin jazz, todo el mismo vallenato, todo lo que significaba vivir en el barrio Boston en Barranquilla y cómo había tantas sonoridades en una misma cuadra, porque cada cual tenía su picó y ponía la música que le gustaba y tenías tú para escoger ahí a la carta sin salir a la terraza de tu casa. Y Lola lo vivió al revés. Lola nació en Claro, Bogotá, creció en Bogotá, estuvo por fuera y llegó al Caribe para a ya Boston, encontrar después justo a al Boston. Boston, al barrio Boston también en Sí. Barranquilla. Mm. Y allí fue donde se encontró como con ese ambiente de la bacanería, como le llamamos en el Caribe, y de todo este de gozar la vida a través de la música, ¿no, Moncho? ¿Cómo fue crecer en medio de verbenas, en medio de pick-off, en medio de la Barranquilla que te tocó a ti en la infancia y adolescencia con tanta música? Bueno, yo soy un hombre esquinero por excelencia, ¿sí? En la esquina se confluye en todo. Bueno, yo nací en una casa que quedaba en la calle 66 con carrera 43B, en toda la esquina de la 43B, que realmente ya es la 44, que anteriormente llamábamos cuartel, que aún se sigue llamando cuartel. Ahí nací yo. Crecí, digamos, disfrutando y participando en el carnaval que ahora llaman del Bordillo, ¿sí? Anteriormente no se le llamaba así, simplemente era el carnaval de Barranquilla. Y digamos que casi que recibo una influencia directa de lo que es musicalmente hablando del porro, la cumbia, el merecumbé, y digamos aquellos otros ritmos genéricos del Caribe como el son cubano, como lo que es el complejo de la rumba cubana, ¿sí? Y no tanto de la salsa. Yo siento que en Barranquilla, en la época en que yo tendría unos 6, 7, 8 años, se escuchaba una música completamente diferente y no tan arraigada en ese Nueva York de ahora, ¿sí? Sí. Ahora se escucha siempre lo mismo, con las mismas canciones, los mismos personajes. Yo ya me estoy aburrido de Héctor Lavoe, yo ya estoy aburrido de Rubén Blades, yo ya estoy aburrido de todos los mismos temas que siempre se escuchan. Richie Ray, sí, siempre están ahí Sí. mismo. En Barranquilla, en la época que yo nací, había, me parece, una mayor diversidad musical en ese aspecto. Entonces, cuando jugábamos boletrapo, ¿sí? En las respectivas calles del barrio Boston, en cada esquina de donde yo vivía había un picó. Siempre había un picó. Siempre estaba presente el picó. O sea, lo que es el picó y la música del Caribe colombiano y del Caribe en general, siempre, digamos, como que han permeado, ¿sí? Mi ritmo de vida, ¿sí? Un ritmo, digamos, que puede ser definido entre la lentitud y, después, y posiblemente después la rapidez cuando llego a Bogotá, ¿sí? Entonces, llego a Bogotá y siempre ha estado presente mi música, nuestra música y la idea de regresar al Caribe colombiano, que se cristalizó en el año 2002 cuando no ingresé a mi Barranquilla querida, sino a Cartagena para trabajar como docente en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el programa de comunicación social de esta universidad, en el área de radio y en el área, digamos, de lo que era la narrativa, digamos, no radiofónica, sino genérica.
En mi caso al revés, Sí. totalmente al revés. Cómo fue llegar, Lola, a ese Caribe y conocerlo ahí? ¿No? Porque igual el barrio Boston, para ese contexto, ¿no? Sí. Tiene la cueva, está cerquita a la Plaza de la Paz, tiene varios lugares en donde, Ujú. alrededor, en donde el mercado de la música y las industrias culturales son muy fuertes. Sí, sí. Pues yo justamente muy cachaca, ¿no? Mi familia muy cachaca, muy todo puestecito siempre, todo lo cordial, lo gentil, lo bien hecho, digamos. Así se demore más. Claro, no, 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 justamente más rápido, ¿no? Sí. Todo procesual. Entonces, a los 23, 22 años me empiezo a cansar de ese ritmo y de ser un ente productivo y ser tomado como una cifra y empiezo a tener como curiosidades por el Caribe, por un profesor, un profesor de la Tadeo que me dice, yo tengo la sensación que a ti te falta un poco de eso, aliméntate de otros sabores colombianos, ¿sí? Porque ya había empezado como a conocer otros lugares. Y tomo la decisión de irme eh, sin tener a nadie, ni nunca, yo nunca había ido a Barranquilla, nunca, y llego a vivir a la 68 con 43. Y me di cuenta que también soy muy de bordillo y lo que pasó es que Barranquilla hizo en mí, sacó de mí esa otra parte que se permitía no tener formato y simplemente pensar y disfrutar las cotidianidades, desde un mango que se cae hasta el vecino que viene y te habla y te abre la puerta y te agarra el hielo y empezar como a desestructurar lo que es correcto, lo que es incorrecto y a disfrutar también que aunque estamos en un país lleno de una geografía que nos separa a todos entre sí, mmm, somos en general colombianos, entonces sentirte un poco más en otro país que cuando estás fuera del país. Eso fue lo que me pasó. Pero disfrutar también, mojarse en un día de lluvia, tener miedo de un arroyo y disfrutar que juega la selección Colombia y nadie hace nada, pasar por encima de los ritmos, porque también me dio muy duro ir al contrario, lo que estaba diciendo Moncho, ¿no? Tienen que cambiar el ritmo, yo tuve que desacelerar. Y en esa ¿cómo se dice? Cógela suave, cógela Desaceleración, suave. exacto, coge la suave, no botes el chupo y todo eso, hacer un descubrir también de cómo Barranquilla es radio en vivo Todo y el por tiempo. dónde O sea, vas a ese tú radio. vas, yo me interesé por la Exacto. radio porque yo iba a motilarme a donde el man allí, que su local era el Palo Almendra, que era Mm, frondoso, o el Palo de Mango, que era frondoso. Y allí habían distintos personajes, y ahí convergían distintos tipos de personas, que llegaba el que mamaba gallo, llegaba el que tiraba el chiste, llegaba el que cantaba, llegaba el que improvisaba, llegaba el que le hacía el beatbox, al que improvisaba, etcétera. mm, Y uno cerraba los ojos cuando le estaban como que pasándole muy cerca a la oreja o algo en medio del miedo de la niñez. Y cuando cerraba los ojos entendía que era radio porque lo escuchaba todas las mañanas a las 4 de la claro. mañana, el locutor pasando lista de la morgue y especificando cómo habían fallecido y demás. Y después pasando a las noticias y etcétera. Y uno en Barranquilla crece con la radio todo el tiempo, a distintos volúmenes, pues, dependiendo de la jornada del día. Y ahí planteo esta pregunta. ¿Cuál es ese papel que juega la radio ahorita en la actualidad? Ya hablamos de la radio de antes, la radio que incluso yo creo que la radio que se está en Barranquilla colonizó otras partes de Colombia, ¿no? A mí a veces estoy acá estoy en Bogotá y en la radio escucho Olímpica y con frases muy a lo cachaco de, no sé, de Olímpica o fulanito te pone bien niño y tú dices, pero ven, eso es Barranquilla, eso se daba era antes allá, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Y cuál es ese papel que juega la radio ahorita? No sé si arranca Moncho o arranca Lola. Que arranque Lola. Tienes más tiempo para pensar, no es justo. Este, yo pienso que el papel de la radio en este momento está, por un lado, subutilizado. Y por otro lado, simplemente se volvió un reflejo de la sociedad de a pie. Entonces, la cantidad de audiencia que ha perdido la radio informativa la ha ganado los otros medios que van un poco más rápido. Pero
Simplemente noto que la radio se convierte en eso, en un reflejo de la cotidianidad, del pensamiento simple de la cotidianidad o de las personas de a pie, la necesidad también económica de la industria comercial y musical. Y desafortunadamente también creo que sigue siendo un foco de infección informativa, por decirlo así, en el que se desinforma muchas veces más de lo que se informa. Sin embargo, también noto que la radio sigue teniendo esa personificación de la inmediatez de la noticia, ¿no? Qué tan cierta sea la noticia no es el tema de discusión, sigue siendo la inmediatez. Eso es lo que pienso. ¿Tú qué dices, Moncho? Bueno, ¿cómo es que es la pregunta para asimilarla mejor? ¿Cuál es el papel que juega la radio en la actualidad? Ah, Pues ya habíamos hablado de, ven, cuando yo era pelado, la diversidad musical era amplia, ahora la radio, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? yo pienso que la radio es, ante todo, un hecho cultural. Y eso me parece que es algo, digamos, esencial e importante. ¿Y por qué es un hecho cultural? Porque, digamos, se produce de un mismo sitio y se consume desde el mismo sitio, ¿sí? Y eso pienso yo que es supremamente importante. La radio es un hecho cultural y como hecho cultural, ¿sí? Su, digamos, su protagonismo, su función, su especificidad más concreta, digamos, como en la línea es la radio sigue siendo narradora por excelencia. Yo, digamos, a mí no me importa si, digamos, si se miente o no se miente, ¿sí? Si se dice la verdad o no se dice la verdad, ¿sí? Lo que interesa en la radio, y ese es el papel fundamental de la radio, ¿sí? Es que la radio cuenta historias. Y al contar historias, ¿sí? Está narrando al otro y si se está narrándose a sí mismo. Y me parece que ese es el papel fundamental de la radio y ese es el, digamos, como el protagonismo de la radio en el presente y seguramente será el protagonismo de la radio hacia un futuro, ¿sí? Es decir, narrar. Eso es básicamente la radio, ¿sí? Un acto, un hecho cultural y por excelencia un acto del narrar. Y se narra desde la ciudad, se narra desde el campo, se narra, digamos, desde el gueto, se narra desde múltiples, digamos, escenarios, desde múltiples espacios. Y ese es, creo yo, que el punto central y básico de lo que yo considero que es la radio en el momento. Yo ya no creo en esto de que dicen que la radio educa. No, la radio no educa. No. La radio informa, sí. Puede informar, digamos, puede decir esto, sí. Amparo Grisales llegó a la ciudad de Barranquilla y se instaló en el Hotel del Prado y desde el cuarto piso se cayó un gato, ¿sí? De, digamos, de pintado de rojo con amarillo, ¿sí? Y solamente se fracturó una costilla. ¿Lo creo o no lo cree? Sí, claro que lo creo. ¿Qué me dice a mí que eso es mentira? ¿Qué me dice a mí que eso es una noticia falsa? Como había dicho anteriormente Lola, la inmediatez permite, ¿sí? No pensar ni en la falsedad ni en la verdad, sino lo que se dice por radio, ¿sí? Se cree. Y eso ya entra dentro de lo que se denomina narrar. Narrar para contarse a sí mismo y narrar para contar al otro. Yo pienso que ese es el papel fundamental de la radio, el protagonismo de la radio, ¿sí? El presente de la radio y el futuro de la radio. ¿Me Ahorita pues permite? sí, los dos aquí han planteado como posiciones en Dos. torno a lo que la radio y el rol que debe manejar o debe tener la radio en la actualidad y en nuestras comunidades. Y hay un punto de encuentro entre las dos posiciones que ustedes tienen. Y es que la radio de ahora, las cápsulas de radio que se están manejando, los podcasts y todas estas plataformas que están existiendo, permiten que la inmediatez pase a un segundo plano y que se pueda casi que servir a la carta un podcast
y escuchar uno en las distintas plataformas donde aparecen. ¿Cómo creen ustedes entonces que si se ha transformado la radio o no se ha transformado la radio? ¿O a dónde van estas nuevas narrativas que están surgiendo, tipo podcast, en donde cualquiera puede llegar en cualquier momento del día y no solamente sintonizar un dial en un horario? Pues un poco conectando con lo que estaba diciendo Moncho, a mí me parece importante hacer ahí la diferencia entre la información y la comunicación, ¿no? Que ese papel literario que tiene la radio en ese sentido me parece hasta mágico. Que se permita la interacción de la información independientemente de dónde venga o el criterio con el que se lleve. Yo sí pienso todavía que la radio educa, que eduque bien o mal no es el punto, porque si no, no tendría ese sentido de persuasión y la inmediatez no tendría ningún poder ni ninguna fuerza sobre el pensamiento de quien la escucha. Si lo hace bien o mal, o digamos, qué tan dañino sea, no sé. Pero en ese sentido sí noto que ahí puede estar la transformación de la radio. En esa mutación que tiene en el sentido de la relevancia con la que se entendía antes la radio, en que hay una noticia, tembló, prenda la radio para ver si sí tembló. Que mataron a no sé quién, prenda la radio para ver si es real, ¿no? Ya no pasa. Entonces, al quitársele ese brazo, tal vez la radio se convierta en lo que está diciendo Moncho, una posibilidad literaria, subjetiva y personificada, se puede decir, o tal vez un vivo ejemplo, no sé, como que humaniza a la Colombia de diferentes lugares, colores y sabores. Y entonces sí, ahí veo una transformación, no sé qué piensan. Moncho. Bueno, yo creo que desde que yo escucho radio, sí, he tenido muy presente que la radio narra. Narra sonoramente, narra oralmente, sí, pero narra. Y para eso voy a decir, voy a traer a colación un poema que me ha enseñado profundamente por qué la radio es un acto narrativo. Y dicen, no me contéis más cuentos. Ya se han contado todos. Todos se han dicho y se han escrito y todos se han ovillado y archivado. Los ha contado el viejo patriarca, los ha cantado el coro y la nodriza, los ha dicho un idiota lleno de estrépito y de furia, se han grabado en la ventana y en la rueda y se han guardado en cajas fuertes las matrices. Hay réplicas exactas de todas las tragedias, discos fonográficos de todas las salmodias y placas fotográficas de todos los naufragios. Ningún cuento se ha perdido. Estad tranquilos. Se sabe que el poema es una crónica, que la crónica es un mito, la historia una serpiente que se muerde la fábula y el poeta doméstico, el cronista, el rey, el arzobispo, el narrador de cuentos. Todos se han registrado y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero, cuentos, cuentos, cuentos. Es el viejo narrador de sombras y de risas que ahora pregona cuentos. Pero yo no quiero cuentos, no me contéis más cuentos. Desde esta perspectiva yo veo la radio. La radio ha sido eso toda la vida. Un espacio, un medio para narrar historias. ¿Sí? La noticia es una historia. La crónica es una historia. El documental es una historia. El reportaje es una historia. La entrevista es una historia. El podcast, que puede ser todo lo anterior, es una historia. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Contarlo, ya no como lo han contado, sino contarlo de otra forma. ¿Sí? Pero de otra forma. Esa es la forma que tenemos que mirar, que tenemos que ver, que tenemos que plasmar. ¿Sí? Es decir, yo sigo insistiendo que la radio sí es eso, siempre ha sido eso. Lo que pasa es que digamos, dependiendo en dónde nos situemos, ¿sí? Vamos a mirar si, digamos, si narramos desde la radio comunitaria. Y con los filtros que le coloquemos, porque también sí, por eso, si narramos, depende de donde estemos, vamos a saber si narramos desde la radio comunitaria, si desde una radio, digamos, privada, ¿sí?
o de interés privado, o sí, una radio, digamos, de interés público, o de una radio alternativa que puede ser comunitaria o ciudadano. Dependiendo de dónde estemos, es que vamos a narrar y cómo vamos a narrar. Moncho, yo tengo ahí una pregunta, quiero que Lola también participe. Siguiendo la línea de este poema de No me contéis más cuentos, habla del narrador que es del rey y el arzobispo. ¿Cuáles son los reyes y arzobispos ahorita? Y si se pueden tumbar para lograr esa transformación, porque cualquiera ahorita puede generar contenido radial, ¿no? Nosotros somos eso. Nosotros somos ese arzobispo. Nosotros somos los poetas. ¿Sí? Nosotros somos los narradores. Nosotros somos los contadores de cuentos. Porque eso somos, habitantes. Somos habitantes dotados de naturaleza, ¿sí? Y cultura. Somos habitantes dotados de una historia, de una memoria colectiva y de una memoria cultural. Somos habitantes, digamos, en narradores por excelencia. O sea, nosotros toda la vida, ¿sí?, nos hemos narrado y nos han narrado. Eso somos. Nosotros somos los poetas, nosotros somos los narradores, porque somos los habitantes del planeta. Somos seres planetarios y terrenales. Lola. No, ¿qué quieres que diga después de eso? Estoy totalmente de acuerdo. No existe radio si no hay humanidad, ¿no? Sí. Así que de alguna manera lo que pienso también es como esa posibilidad que tenemos todos de comunicar, ¿no? La comunicación y la difusión de mi pensamiento es mi derecho. Y en Colombia eso fue lo que nos quitó la tarjeta profesional, ¿no? De alguna forma, pero nos abrió a todos el espacio de difundir los pensamientos. Entonces no puede ser de otra manera, como lo dice Moncho. Siguiendo esa línea, pues hablamos sí o sí de democratización de todo este proceso de radio, ¿no? Porque desde cualquier comunidad, de cualquier territorio se puede producir. Sin embargo, todo debe tener, digamos, no un estándar, pero sí al menos unas reglas para darle alguna forma, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que, esta pregunta nos la plantearon en las redes sociales, ¿cuáles son los factores que necesito tener en cuenta al momento de generar contenido radiofónico? Es una persona que quiere dedicarse a hacer podcast y como incursionar a ese mundo de narrativas radiales. ¿Cuáles son esos factores que necesito tener en cuenta al momento de generar contenido radiofónico? Pues a mí me parece que espero que después de esta conversación que estamos teniendo, esa persona pueda llegar a encontrar esos criterios. No creo que se puedan enlistar, porque entonces también le quita a esa persona la posibilidad de elección y de diseño de sus propias maneras, pero capaz en la medida que vamos hablando se dé cuenta de esas características que elige adoptar. Pienso eso, se me ocurren varias, pero quisiera que en la medida que se vaya dando, ojalá esa persona pueda llegar a tener esos mismos o sus propios pensamientos frente a las características que quiere elegir. Moncho. Bueno, antes de responder, voy a darles a quienes están aquí presentes como 4 pensamientos acerca de lo que es la radio, extraídos de algunas lecturas que yo he realizado. Dice Bertolt Brecht, la radio podría ser el más maravilloso sistema de comunicación pública imaginable si fuera capaz de recibir y no solo transmitir, de hacer que los oyentes escucharan, pero que también hablaran, de relacionarlos y no aislarlos. 1. 2. Si hay algo que responda simétricamente a la ciudad, como voz que le sale del alma, es la radio, imagen sonora de la ciudad. Un caos, lo cosmopolita y lo cursi, lo grosero y lo poderoso, lo noble y lo guarango. La radio es una placa fonográfica de la urbe, una radiofonoscopia de la entraña. La radio resume lo que la ciudad piensa, siente y codicia. Ana María Lelinde, que fue mi profesora de radio en la Pontificia Universidad Javeriana, decía lo siguiente: la radio es un medio persistente, sin duda. La radio insiste en permanecer. Permanece en los rincones más privados de las casas,
en los automóviles y en los autobuses, en la bicicleta y en los patines de los adolescentes, en las tiendas de barrio y en los salones de billar, en las casas campesinas y en los caminos de herradura. La radio, en su sencillez, nos recuerda que el contacto humano más cercano es la voz, es la conversación. Y esta mía dice, la radio es como una casa, grande, espaciosa, con muchas puertas por donde entrar y salir, muchas ventanas desde donde ver diferentes perspectivas del paisaje, muchos laberintos y habitaciones por los que transitar y explorar, así como no se puede beber el mar de un solo trago, el conocimiento de la radio no cabe en un centenar de trabajos. Bien. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para producir radio? Simplemente pensar en los fines. La radio tiene unos fines, ¿sí? Y los fines pueden ser ideológicos o institucionales o comunicacionales. Los primeros van a depender de sus modos de gestión y de producción. Y por lo tanto, ahí tenemos que hablar de radios comerciales, radios de interés públicas y radios alternativas que pueden ser comunitarias o digamos, comunitarias o ciudadanas, que no son lo mismo. Y cuando hablamos de cuando hablamos del fin comunicativo, tenemos que tener en cuenta los contenidos, ¿sí? Es decir, ¿qué se produce? Es decir, contenidos. Entonces hablamos de emisoras informativas, emisoras musicales y emisoras de entretenimiento. Entonces, para producir el radio hay que pensar en esos fines, porque es desde ahí que tú vas a narrar. Es desde ahí que tú vas a adoptar un formato, es desde ahí que tú vas a adaptar un género y vas a, digamos, en cierta forma, a poner en él tu ritmo, tu sonoridad y tus otras cuestiones. Es decir, es imposible narrar, ¿sí? Es imposible producir contenidos si no se sabe dónde está. Dependiendo de saber dónde está, se produce en radio, ¿sí? Se narra en radio. Ahora, el otro aspecto que hay que tener en cuenta, y lo dijo Lola hace mucho rato atrás, es que la radio tiene, digamos, una especie de como de características, ¿sí? Y una de las características básicas de la radio es la inmediatez, ¿sí? La narratividad. Si no se tienen en cuenta estas, digamos, estos como elementos básicos de la radio, es imposible, digamos, en cierta forma producir. Otro aspecto, ¿sí? Es cómo narra la radio. La radio como ente, ¿sí? Entonces, podemos narrar una radio lenta como una radio rápido, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en el campo, narro como si fuera un bolero, es decir, lento, porque el tiempo allá es lento. Sí, narro en las ciudades como si estuviera narrando desde un rock, rápido, vertiginoso, ¿sí? Con vértigo, porque se narra desde la ciudad, ¿sí? Ahora, la radio interviene el tiempo de la gente y eso es una forma de narrar, ¿sí? Es decir, mi programa es de 8 a 9, tiene esta cortina, tiene este cabezote y esas son formas muy específicas de narrar. O sea, hay multiplicidad de factores, ¿sí? Multiplicidad de hechos, multiplicidad de cosas por los cuales, digamos, se puede pensar para narrar en radio, ¿sí? Y eso es algo que, digamos, demandaría un tiempo mucho más extenso. Pero también lo que me parece interesante de lo que está diciendo Moncho es que muchas de esas formas, si uno se pone a ver la historia, muchos de esos moldeamientos o diseños se han dado bajo la personalidad de quien la hace. Creo que la radio es de los medios de comunicación que más permite mostrar. La personalización. Exacto, la personalización. Por eso era que yo decía, y qué importante que la persona se permita su propio pensamiento frente a lo que quiere, porque de esa manera también va a poder elegir de qué forma interactúa con la cotidianidad de los oyentes. Una de las cosas que me parece más interesante de la radio es que uno va haciendo mil cosas mientras está escuchando. Y mientras eso, en mi cabeza, como escucha, puedo crearme mundos, ¿no? Entonces es como la narración que tanto habla Moncho, de una literatura
cualquiera, ¿sí? Y eso, en eso tiene mucho que ver mi pensamiento frente a la realidad como productor. ¿Cuál es mi postura ante la realidad? Seguramente se va a ver en lo que elija, en lo que yo mismo produzca. Creo que si lo pienso de alguna manera, ese es el diseño que hay que buscar, qué es lo que yo quiero decir, cuál es mi deseo. Y a partir de eso también, obviamente, conjugar todas las cosas que está diciendo mucho que son pues esenciales y esqueléticas Y frente a un llegamos, proyecto. llegamos a una de las preguntas. Espérate un momento. Se me olvidó decirles algo que es muy importante. Y eso sí es básico. Porque yo no sé si todos los que están aquí presentes han producido radio, han hecho radio, o estudian comunicación, o estudian producción de radio y televisión. Y es que se narra desde un lenguaje básico. Y eso es muy importante. Un lenguaje que tiene unos elementos fundamentales, básicos y necesarios para narrar. Y el lenguaje de la radio, para narrar, está compuesto de la palabra, el sonido, la música y el silencio. Entonces, desde estos 4 elementos construimos, digamos, el acto narrativo, construimos el acto discursivo, construimos el acto para narrarnos y para narrar al otro. Y para narrar digamos, y lo vamos a narrar desde una memoria narrativa, desde la intimidad, desde la participación y desde las múltiples temporalidades, ¿sí? Y desde las múltiples temporalidades hablamos del tiempo día, del tiempo como referente marca, del tiempo estético, de las radios rápidas, de las radios lentas y de las radios que se combinan. Entonces hay que tener muy presente todo esto para poder narrar en radio. Si no se tiene en cuenta esto, creo que fracasaríamos en nuestro intento, ¿sí?, de narrar. Es decir, hay que poner en escena el lenguaje radiofónico para poder narrar. Moncho, ahí llega justo la pregunta que se estaba planteando, o que sigue ahora que nos pusieron en las redes sociales, que nos escribieron en las redes sociales, y es, ¿qué es eso de narrativa radial? ¿Cómo se come eso de narrativa radial? Wow. Ya ahí diste unas pinceladas, ¿no? Debe tener palabras, sonido, música y silencio. Y ahí también como en esa línea, Moncho, te he visto también como DJ y programador musical en distintos espacios del Caribe, y se disfruta mucho con la música que colocas. Entonces, ¿qué es narrativa radial y cómo logras llegar a esa identificación de la persona que te está escuchando para saber cuándo colocarla a bailar, cuándo colocarla a hacer qué? Porque eso es muy importante cuando se vaya a producir podcast, cuando se vaya, para saber, venga, esto va a ser algo que lo va a escuchar alguien que va a estar lavando, que va a estar haciendo sus oficios, o que va a estar haciendo mientras me escuchen, etcétera, como para lograr esa personalización de la que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué es narrativa digital y cómo saber identificar a tu público? Bueno, voy a comenzar con algo que yo escribí hace mucho tiempo, ¿sí?, que tiene que ver con la escritura de guiones. Y creo que ahí está un poco resumido, después voy desglosando un poco esto, ¿no? Dice, escribir un guión es mucho más que escribir. En todo caso es escribir de otro modo, con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos de imágenes y sonidos que pueden tener mil relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar el inconsciente, que se suceden, que se alternan, que se entremezclan, que a veces incluso se rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles. Es decir, que a los guionistas podemos describirlos así. Puestos a definir entre lo cursi y lo apresurado, podría decirse que son malabaristas de la actualidad, alcahuetas entre el fondo y la forma, o sastres privilegiados de estrellas de la comunicación más o menos distantes o más o menos brillantes. Escribidores de carta a la antigua usanza, como aquellos que prestaban un servicio a los que no sabían meter en renglones sus propios sentimientos. Tal vez sean endoscopios de una sociedad a la que cada día le pedimos que diga 33. Pregoneros y relatores de romances y de cuentos, viajeros curiosos y continuos de la ficción a la realidad y de la realidad a la ficción, o simplemente
Aquellos tiranos de Bergerac que escriben para que otros digan, para que otros convenzan y para que otros embelecen. Narrar es, la narrativa es simplemente, digamos, yo la defino como la posibilidad de contar historias. La narrativa es eso. Contar lo que no se ve, lo que no se ve, lo que el ciudadano común y corriente no ve, ¿sí? Yo no sé si los comunicadores, si digamos los personajes digamos, de la literatura de ficción, no sé cómo lo ven ni a dónde lo ven, ¿sí? Pero para poder narrar se necesita tener ritmo, ¿sí? Se necesita tener sonido, se necesita tener palabra, ¿sí? Y se necesita tener verbo. Sin esos elementos es imposible narrar. La narración digital, que llaman ahora digital como la narración que se puede hacer análogamente, es decir, en un estudio es igual, ¿sí? Porque vamos a necesitar siempre los mismos elementos para poder narrar, los mismos elementos para poder decir, ¿sí? Narrar es eso, es contar historias. Y se cuentan historias, ya sean relatos de viajes, ya sea en postales radiofónicas, ya sea a través de una crónica, a través de un documental, a través de una entrevista. Se cuentan historias, ¿sí? Las historias están presentes ahí. No hay nada más que decir con respecto a eso, creo yo. Moncho, ¿y cómo haces entonces para personalizar el contenido que estás realizando? Aterrízalo en los ejemplos de cuando estás haciendo la playlist, no sé, para Quiebracanto, en Cartagena, o cómo te sientas y dices, listo, van a ver a estas personas, yo le voy a colocar esta música. Mira, yo creo que uno narra sonoramente y narra verbalmente, ¿cierto? Sonoramente, ¿cómo puedes narrar? Sonoramente puedes narrar, digamos, de tiempos rápidos a tiempos lentos, ¿sí? Es decir, de un tema alto pasas a un tema medio, te mantienes en el medio, bajas, ¿sí? Pero nunca, digamos, de un término alto bajas porque vas a desgonzar al oyente, ¿sí? Hay una narrativa que está determinada por unos procesos de rapidez o no rapidez, ¿sí? Se puede narrar musicalmente hablando, se puede narrar, por eso existen las emisoras musicales. Olímpica es una emisora musical, es un desastre, pero es una, digamos, tiene una narrativa musical, ¿sí? Una narrativa musical que le pertenece al Caribe. En Cartagena narran desde la champeta, en Barranquilla los fines de semana narran desde la salsa y entre semana narran desde el merengue, desde el vallenato, desde el porro, ¿sí? Es decir, la narrativa puede ser sonora y puede estar matizada por procesos rápidos, procesos medios, procesos bajos y de un proceso bajo hacia un proceso alto, te mantienes medio. Entonces, digamos, narra sonoramente teniendo en cuenta algo que se llama biorritmo musical o biorritmo sonoro. ¿Sí? ¿Para qué? Para, digamos, no dañarle el oído al oyente, para no dañarle el oído a las audiencias. ¿Sí? Lo mismo sucede con la palabra. ¿Sí? Yo creo que yo construyo mis textos desde el ritmo, porque la música me ha enseñado eso. ¿Sí? Es decir, escritura y música, en mi concepto, son como la misma cosa. Son la misma cosa. Solo que uno narra sonoramente y el otro narra, digamos, verbal o escrituralmente. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Hay que tener ritmo hay que tener ritmo para narrar, hay que tener, digamos, orden para, digamos, ubicar una palabra con la otra palabra, con la otra palabra, con la otra palabra, con la otra palabra, ¿sí? Para que me dé digamos, un discurso, ¿sí? Pero ese, digamos, sumar una palabra más otra palabra, más otra palabra, más otra palabra, tiene un ritmo, ¿sí? Tiene una forma ritmática y esa forma ritmática es la que va a adoptarse para una narratividad especial o no especial, ¿sí? Es decir, la narración es una forma de construcción de la identidad, ¿sí? Es de construcción de la cultura, de construcción de la historia, de construcción de la memoria, de construcción del otro, de construcción de sí mismo. Por eso, en alguna ocasión, alguien decía, somos orales, somos unidos, somos palabra,
somos silencio, somos imagen. Es eso. Lola, Sí, narrativas digitales para ti, ¿qué es? ¿Y cómo lograr esa personalización lo del que cuento? quisiera sumar de lo que acaba de decir Moncho es que la narrativa se logra haciendo una lectura consciente de los hechos. Todos vivimos todo el tiempo situaciones que narrar. La diferencia es quien elige empezar a tomar la disciplina de mirar con conciencia y después sentarse a comenzar a escribir. No se puede narrar sin aprender a escuchar. No se puede narrar siendo un ser pasivo ante los sucesos naturales de la vida. A veces el que mejor narra es el que más calla, ¿sí? Entonces, pienso que ese es pues es como el comienzo, ¿no? Aprender a tener una lectura consciente del entorno, cualquiera que sea ese entorno, y a partir de eso permitirse el espacio silente para reconstruir los hechos. Y es lo único que puedo sumar a todo lo que ya acaba de decir Moncho. Creo que es eso, ¿no? Una libreta y un esfero. ¿Qué pasa? En esta primera Voy, sesión voy, voy a del anotar algo encuentro, más antes de que dígame, preguntes, Mancho. Luis Javier. Y es que cada uno de los presentes acá es un contador de historias. Ujú. Y como tal, está, digamos, inmerso en un mundo lleno de imágenes y de sonidos, ¿sí? Y esas imágenes y esos sonidos nos están proponiendo algo, ¿sí? Algo para decir sobre ellas y sobre ellos, ¿sí? Y ese algo para decir sobre ellos es lo que tenemos como materia prima para contar. Es decir, cada ciudadano del mundo es un contador de historias, ¿sí? Cada ciudadano del mundo es un cronista, cada ciudadano del mundo es un reportero, cada ciudadano del mundo, ¿sí?, es un documentalista, ¿sí? Y esa es la razón principal de la radio, contar historias. Y para eso, digamos, estamos inmersos en un mundo. Es decir, piensen en lo siguiente, los que me están escuchando. La radio es el teatro de la imaginación. ¿Por qué es el teatro de la imaginación? Porque no vemos imágenes, pero las construimos a partir de la palabra y las construimos a partir del sonido. Y eso lo podemos hacer digitalmente como no digitalmente, Ujú. ¿ya? Es decir, ciudadanos del mundo, conviértanse en cronistas, en contadores de historias. Si quieren hacer radio, miren el mundo en el que están, porque en ese mundo están rodeados de imágenes y de sonidos, ¿sí? Y ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la escritura. Entonces ahí está completo. Todo para narrar, todo para contar, todo para decir digitalmente o análogamente. Eso. En esta primera sesión de la tercera jornada de encuentros audiovisuales hemos hablado de radio, le hemos brindado herramientas sobre cuál es ese papel de la radio en la actualidad, cuáles son los factores que se necesitan tener en cuenta al momento de generar contenido radiofónico, qué es eso de narrativa, cuáles son los componentes que la constituyen, y empezamos a transitar hacia el componente académico, que es la segunda sesión de nuestro encuentro audiovisual en esta tercera jornada de radio. Y siguiendo esa línea de ser contadores de historias, de que cada ciudadano, cada habitante es terrenal y de ese planeta tiene la facultad de contar historias, Lola nos va a narrar algunas historias que formaron parte de la historia de la radio, cómo se ha dividido en historias y cómo en cada una de ellas hay algo que resaltar y hay algo que enlazar, terminando con una de estas historias o de estos momentos de la radio en donde Moncho también fue protagonista y estuvo allí participando. Así que Lola, cuéntanos un poco de qué es lo que nos traes y a qué nos vas a poner a escuchar. Sí, bueno, pues aquí vamos a hablar de un pequeño fragmento acerca de la historia de la radio que pienso nos muestra cómo la misma historia de la radio es un drama, ¿no? Un drama en sí mismo. Empezando, bueno, la AM, amplitud modulada, y FM son los vehículos frecuencia modulada, que nos permiten
llegar a sentir esas ondas hertzianas que son las que llevan los códigos comunicacionales. Nada más, el comienzo de la FM es un drama porque quien la inventó y quien la descubre, más que eso, no pudo nunca disfrutar del hecho de haberlo descubierto, por lo cual se suicida, ¿no? Y no logra descubrir ese mismo hecho del éxito acerca de sus propios inventos. A mí eso me parece impresionante porque es por la frecuencia modulada que podemos tener la nitidez que nos permite también otros usos de comunicación, pero antes de eso teníamos solamente la amplitud modulada que se refiere a las ondulaciones de esa onda y que es tan importante para nosotros en Colombia porque, como hablábamos antes, a partir de la geografía que nosotros tenemos solamente con la creación de esas dos frecuencias, es posible que si yo estoy detrás de una montaña me llegue la información tanto como si estoy en un lugar plano. Desde la Primera Guerra Mundial tenemos cómo la radio ha generado desarrollos tecnológicos hacia los usos bélicos. ¿Sí? La radio fue súper importante dentro de la codificación de la información que permitió ese hecho de la Primera Guerra Mundial. Por eso, una de las cosas que me parecen más interesantes de la Primera Guerra Mundial es aquello que pasaba entre Alemania y Francia. Alemania empieza a utilizar guías de aviones con la radio y tenían estos mensajes que se enviaban y entonces Francia toma la decisión de empezar a utilizar también la radio, pero llevando mensajes erróneos y de esa manera la comunicación se vuelve un arroz con mango, como dicen ustedes allá en Barranquilla. Entonces podemos ver la influencia y la persuasión que puede llegar a tener en la radio, ¿no? No sé ustedes qué tanto saben del tema este de los code talkers, que son aquellos en el tiempo ya pues en que la guerra se estaba dando entre Estados Unidos y Japón, entonces decide Estados Unidos empezar a utilizar sus indígenas para que ellos enviaran la comunicación entre sí, hablando sus lenguas indígenas y de esa forma no podían llegar a lo que les estaba contando, ¿no? Que supieran qué era lo que estaba pasando y cómo la radio entonces es persuasiva en ese sentido. Así que quisiera que escuchemos un poquito de cómo sonaban esos code talkers en ese tiempo. ¿Lo tienes por ahí? Es que se me aparece sin enlace. Ok, entonces, en ese mismo tiempo también, pasando por el lado de los poemas, suena un poema un día, ¿no? Esta primera parte. Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón de una languidez monótona. Este era un mensaje cifrado en el que se estaba explicando cuándo se iba a atacar. Se entendió a partir de este mensaje que en 48 horas se iba a dar el ataque. Del todo sofocado y pálido, cuando la hora suena, me acuerdo de los pasados días y lloro. Y me voy con el viento malo que me lleva aquí y allá, semejante a la hoja muerta. Ustedes se podrán imaginar, uno está en mitad de una guerra y escuchar esto, ¿no? En un tiempo en el que obviamente lo que estaba sonando a tu alrededor, así como nosotros aquí escuchamos buses, no sé, vendedores en la calle o lo que sea que suene en tu entorno, estar escuchando pues violencia tan frontera, actos bélicos cerca a la casa, en la esquina, y que suene de pronto en la radio esto, y me voy con el viento malo que me lleva aquí y allá, semejante a la hoja muerta. Me parece una situación muy trágica y como, vuelvo al tema, ¿no? Muy dramática. Vemos cómo la radio puede llegar a ser tan persuasiva, ¿no? ¿Qué piensan? Sí. Nada. Estamos Después, escuchando. A mí me entonces, parece curioso, ¿no? El hecho sí, a mí me de que parece sea muy un fuerte. poema y en ese contexto tan bélico, pues es como el viento suave cuando Elías estaba en la cueva, ¿no? Después de todo un poco de fuego y demás. Súper chévere ese dato. Eso sí no lo tenía en cuenta. Después de eso, pues entonces, evidentemente bajo ese contexto la gente estaba acostumbrada a la guerra. Por eso, en el tiempo de los 40, existe una cosa que también me parece sacada pues de la Rosa de Guadalupe,
que es la guerra de los mundos, ¿no? Entonces hay un locutor que se llama Orson Welles y él entonces toma la decisión de, siendo muy consciente de la capacidad persuasiva que tiene la radio, empezar con todo este tema teatral, radio teatral, pero sin ningún tipo de conciencia de qué tan importante podía llegar a ser. Del impacto que iba a tener, sí. Exacto. Decide en la mitad de una transmisión contar una historia. Pues que no. Y arranca con una cuestión impactante, ¿no? Porque son alarmas, no fue contar una historia de aparecer narrando, no. Exacto. Fue con todas las de la ley, efectos de sonido, y volvió una ciudad patas arriba. Entonces me pareció interesante que los Simpson hacen una pequeña adaptación de esta historia y me gustaría que la veamos todos. Springfield, 1938. Wilkie e hijos, tienda general. Ejército de Salvación. No entiendo. ¿Qué tanto de grande tiene esta depresión? Bueno, me gusta que esté en tono sepia. Me hace sentir nostalgia. Jamás creí que llegaríamos a eso cuando luché en la Primera Guerra Mundial. ¿Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la llaman así? ¡No! ¡Ya lo verás! Interrumpimos esta música de baile desde el Salón Meridiano del fabuloso Hotel Hitler en la ciudad capital para llevarles un boletín especial. Oiga, no he terminado de bailar, más vale que sea rápido. Hay informes de que están aterrizando gigantescos cilindros metálicos en las afueras de las ciudades más importantes. ¡Oh! ¿Cilindros? Los astrónomos dicen que las ominosas cápsulas tienen su origen en el vecino más cercano de la Tierra. ¿Landers? Marte. Así que es la guerra de los mundos. Lo bueno es que tenemos al sol de nuestro lado. ¡Anda, escóndete, cobarde! Estoy en el pequeño poblado de Grover's Mill, donde la gente está reunida alrededor de uno de los extraños cilindros marcianos. Se está abriendo y sale un tentáculo. Tranquilos, niños. Fumen un cigarrillo para calmar sus nervios. ¡Oh, mis estrellas! Está disparando un rayo de energía pura. ¡Está quemando vivas a las personas! Muchachos, nos atacan. Hay que expulsarlos como lo hicimos con los irlandeses. Oye, soy irlandés. ¡No! Oye, espera, soy polaco. La devastación es increíble. Están triturando los cuerpos de seres humanos. Están montando a caballo en la lluvia. Están tocando el xilófono mientras juegan bolo cerca de un aeropuerto. Vete al diablo. Ahora, antes de morir, una última sección con la orquesta de Nathan Newley. I'm young and healthy, and you've got charms. Señor Wells, qué estupendo programa está transmitiendo para el público. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Van Stu dice, ¡salgamos de aquí! ¡Oh! Eso es como cuando Bueno, se están metiendo en los conjuntos, Exacto, ¿no? Muy cercano a nosotros, pero me parece que lograron hacer como reunieron todo lo que podía ya estar pasando en la época de la depresión. ¿Cómo el ser humano puede tomar como natural la violencia? ¿Cómo se puede volver algo de tu diario vivir de tal forma que en tu cerebro puedas llegar a creer que hay una invasión zombie o se naturalizó? Exacto, se naturaliza. Y eso es una de las características que me parecen más impresionantes de la radio. Persuade, pero también se adapta en medio de esa inmediatez, esa capacidad que tiene de llevar información, siempre va a ser actual como es mi voz, ¿sí? Actual como es el día a día, y creo que pasaba, ¿no? Creo que es algo también que pensar como característica de responsabilidad, ¿no? Si bien las narrativas son el principio de lo que estamos hablando aquí, ¿cuál es el espacio para cada narración? Y esto no es muy lejano a lo que nosotros vivimos actualmente. Entonces hemos visto 3 características de la radio hasta aquí. La comunicación asertiva, ya que tiene que estar conectada con los modos en que se comunica a cada persona. No es lo mismo si yo voy a hacer radio
para Barranquilla, si voy a hacer radio para Bogotá, no es lo mismo, porque no me van a entender lo mismo. No es posible que yo aquí vaya por la calle y que aparezca de un momento a otro, anda conmigo para que te conozcan, bobo. No, cierto, no se va a entender igual a cómo se entiende dentro del contexto. Comunicación asertiva, adaptación y persuasión. Y en medio de esa adaptación que tiene la radio también me parece sumamente importante ver la resistencia con la que se puede llegar a hacer radio, como es el caso de la radio pirata. Entonces, ¿hasta aquí qué pasa? Cuando los estados empiezan a dar cuenta de la capacidad que tiene la radio de informar y de llevar a la gente a tomar decisiones, ellos empiezan a tomar parte y a controlar, por decir así. Por lo cual, las radios ya empiezan a enviar información, si bien podríamos llegar a decir un poco más controlada, pues en ese sentido también se pierde la libertad. Y por eso la BBC es una radio de resistencia, como lo fue también en el tiempo de la guerra la misma Inglaterra, que decidió resistir. Mientras los franceses decidieron entregarse a la guerra, los ingleses dijeron, no, aquí morimos con las botas puestas. Y aparece la radio pirata. ¿Por qué? Solamente estaban permitidas bajo el Estado aquellas radios que hablaban de información, pero ¿y qué pasaba con la música, no? Y el entretenimiento y todo esto. Entonces empiezan a aparecer estas radios que, como no tenían posibilidad legalmente de presentarse, se dan entonces en el mar, donde habían ciertos huecos constitucionales, o no sé cómo decirlo, legales, y entonces ahí desde Como esos... navegar en aguas internacionales. Exactamente, en esos espacios que no son de nadie, entonces ellos llegan a transmitir. A colonizarlo. Hay un audio, me parece muy bonito, cómo suena, no sé si lo quieres poner. Solo 12 horas, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Exactamente. Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the First Record program on Radio Caroline. The first record is by the Rolling Stones, and I'd like to play it for all of the people who work to put the station on the air, and particularly for Ronan. Mal visto. Sobre todo los Stones. Claro. Entonces se abre espacio para aquellas músicas que no eran permitidas dentro del Estado. Se abre nadie más escuchaba. Ajá, se abre el espacio para que nuevos grupos aparezcan y también entonces da mucho más espacio a todo este tema del mercado musical. Pero al mismo tiempo pues se vuelve un problema porque como están en tierra de nadie, pues no pagan impuestos tampoco, ¿no? Claro. Hasta que esto ya se les creció de las manos. Como ¿Era no de Carolina del Norte o Carolina del Sur? No, Radio Caroline, esto es en Inglaterra. Era Inglaterra británica. Sí. Ahí está. Bueno, y entonces de esta manera, lo que es su fuerza se vuelve también su muerte, porque como no pagan, nadie les paga a ellos y no tienen cómo sostenerse. Y las radios se van muriendo solas porque pues igual así estés en el mar necesitas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les llama la atención? Bacanísimo. A mí me gusta todo este tema. Siempre que la gente elige una resistencia de pensamiento, me va a parecer que es necesario y que es actual. No termina de eso se puede transmitir, o sea, uno cómo capta esos diales con un emisor. Funciona así, ¿no? En el espectro hay muchas ondas radiales. Lo que hacen estos aparatos transmisores es captar una de esas ondas. Y empieza, pues, como los códigos a sonar sobre esa misma onda. Entonces, lo que se necesita es un aparato que tenga, una radio que tenga buena capacidad de captación para que puedas llegar a conseguir. A mayor radio. Están las ondas que tienen mayor rango, que son aquellas que se alquilan y se arriendan, pero hay otras que están ahí. Lo que pasa es que el Estado es dueño de eso, ¿no? El Estado es dueño de todo el espectro. Ahí es donde se convierte en algo ilegal. Okay. Necesario también.
Bien, entonces con el tema de esta regulación del espacio público y radial, entonces me parece que es importante también como que la radio tiene esta característica de ser una voz fuerte de un pensamiento. Entonces democratiza el pensamiento de todos también, si se puede ver desde ese momento. Y que creo que se conecta totalmente con el momento en el que estamos ahora, de los podcasts y de los streaming y todo este tipo de cosas que aún nos permite tener cada uno la posibilidad de decir lo que queramos decir. ¿Qué me parece? Bueno, entonces ahí vamos a ir ya de una vez a lo que haría la radio en Colombia. La radio en Colombia es sumamente importante porque por la geografía del país estábamos simplemente divididos. Es muy difícil, de hecho, si vemos la misma historia de Colombia, todo estaba dividido por las trayectorias entre unos y otros. Entonces, al crear la amplitud modulada, tenemos la posibilidad de todos escuchar lo mismo, aunque en un principio la radio se genera también de esta misma forma, empírico, cada uno desde su posibilidad de casa a crear sus radios regionales que después se vuelven nuestras cadenas nacionales. Entonces, lo play en un momento era tener radio, era de élite, era de distinción, era increíble, ¿no? La gente pedía créditos para poder tener una radio en la casa. Como si fuera una lavadora o una nevera. Claro, porque era su posibilidad de tocar el exterior. Me parece interesante escuchar a veces a los narradores o a los mismos periodistas cómo cuentan en qué momento de la historia se dieron cuenta que existen. Mi abuelo, de hecho, tenía un radio que tú lo podías modular, tú movías un botón, WD creo que decía, y empezabas a buscar radios de todo lado. Y sonaban radio en francés y sonaba en alemán y era como increíble poder escuchar que eso estaban escuchando personas al otro lado del mundo. Y eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Como que antes de la posibilidad del internet en el que la democratización de la información está para todos, pues estaba esta posibilidad de escuchar los otros cielos, ¿no? Entonces, lo que te decía en principio era distinción porque los radios los traían de Estados Unidos. ¿Por dónde entró la radio? Por Barranquilla. Como entra también el avión y entra todas estas posibilidades de avances tecnológicos que tiene Colombia y siendo pues ahí sí Barranquilla la puerta de oro. Hasta que los árabes, que son nuestros paisas de ahora, empiezan a comercializar aquí este tipo de aparatos y entonces ya es natural y la gente empieza a tomarlo por créditos. Como, no sé, comprarías ahora un plasma, supongo, no sé. Y entonces ya las personas empiezan a tener radio en su casa. Eso que abre la posibilidad, pues, al entretenimiento. Me contaban también mis papás y eso, de cómo se sentaban a escuchar la radio a ciertos momentos y era el momento como de familia en el que todo el mundo estaba ahí reunido y escuchaban ciertas cosas. Entre eso, la posibilidad del radioteatro, como lo vamos a escuchar ahora. Si bien el radioteatro en Estados Unidos pues era sobre jazz y blues y este tipo de cosas, las big band, en Colombia pues teníamos a Lucho Bermúdez. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. ¿Te imaginas lo que puede llegar a ser meter una big band en un espacio radial? Hacer una transmisión con sonido interesante. El man que nació en Carmen de Bolívar, Lucho Bermúdez, de ahí de los Montes de María. Entonces eran estos de las big band quienes iban a todas las inauguraciones, entonces también ese momento, ¿no? Se inauguró, no sé, el ferrocarril de tal lugar, entonces ahí iban ellos, se acercaban, entonces imagínate, las personas podían estar en todos los eventos desde la radio. Entonces, de esa forma también, ¿cuál sería la característica de la radio? Y viajaban, ¿no? Porque igual la música, como decía Moncho, tiene su narrativa sonora y su lírica, y en su lírica acá estaba describiendo al Carmen de Bolívar, ¿no? Entonces, imagínate una persona que nunca fue al Carmen de Bolívar podía llegar a entender o hacerse una idea en su cabeza peliculera
de cómo era el Carmen de Bolívar. No, y que además era un espectáculo tocando, porque mira los ademanes y demás, es chévere de ver, ¿no? Pero eso no se podía ver, solamente lo podían ver los que estaban en el teatro, porque entonces también la radio se vuelve radioteatro. Y algunas personas iban a los teatros a ver radio. Claro. Y era pues los conciertos, ¿no? Era el equivalente a lo que fueron después los teatros del cine en carro, ¿no? Que ahorita están otra vez de moda. Y entonces empieza también a surgir este tema de la radio informativa, que era simplemente los locutores con el periódico y leer las noticias. Pues claro, imagínate, un país en el que un gran porcentaje de las personas son analfabetas. Y además estás trabajando cualquier cosa y pues estás escuchando en tiempo real la noticia, que no era tiempo real porque la noticia sale a la noche anterior, ¿no? Entonces, claro, ¿qué empieza a suceder? Los periódicos no les gusta este tema, porque entonces, claro, la gente prefiere escuchar que leer. Colombia es oral en todo el sentido de la palabra. Siempre va a preferir escuchar que leer. Entonces se genera esta serie de problemáticas entre las dos cadenas, por decirlo así, el periódico y la radio. Entonces vuelven y hacen una regulación sobre la radio y no se puede leer los periódicos, sino con un tiempo de diferencia. Y de esa manera ellos querían que el periódico siguiera surgiendo. Y a mí me parece interesante porque cuando empieza, me acuerdo como en el 2010, que empieza a surgir ya como el tema de Twitter y Facebook como una red de información, las personas tenían miedo a que se muriera la radio porque ya no había necesidad de escuchar radio para saber qué estaba pasando. Y lo mismo sucedió en algún momento con el periódico, pero entonces volvemos al tema de la adaptación, de cómo resurge la radio, cuál es el nuevo lugar de la radio, o de pronto no el nuevo, pero sí cuál es su papel sin necesidad de pensar en que sea solamente informativo. Y entonces eso se conecta totalmente con lo que estaba diciendo Moncho, es que es narrativa. Narrativa como la que hacía un personaje impresionante de la misma radio. Pero ya vamos a hablar de él. Lo que me parece es que la magia estaba dentro de la radio. La radio era escuela, la radio era el teatro de la imaginación. Era como vivir con un lorito ahí que te está hablando todo el tiempo y también la posibilidad de amores platónicos, porque imagínate estar escuchando, no sé, tipo Calimán, que ya ahora vamos a escuchar un pedacito, y tú te imaginas la voz de ese locutor y uno se imagina un hombre pues espectacular o lo que sea, ¿no? Esa posibilidad del imaginario que se va replanteando y se va llenando de contenidos, es como alimentar, tú hay un niño interior que tienes dentro y que de alguna manera se va sesgando cuando ya la televisión se vuelve tan importante. Entonces, retomando, el origen de la radio, la primera transmisión, 1929 en Barranquilla. Ok, tenemos el audio de la primera transmisión. Nada más 20 años después, ya hay casi 71 estaciones de radio, para que veas lo rápido que fue la evolución en el país de la radio. Teníamos los radioteatros, y esa posibilidad de saber cómo será ese señor. Ah, bueno, ahí ya tienes a Calimán. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Bueno, ahí podemos ver cómo entonces la música era muy importante. Total, la música, la intención. El tono de la voz, todo. Ajá, eso es narrativa. Eso definitivamente lo es. Bueno,
Entonces, por primera vez hay una conjunción, ¿no? Del país. Se genera una identidad de país a través del hecho de escuchar todos lo mismo, de saber todos lo mismo, de disfrutar todos lo mismo, que no sucedía antes de la radio, porque evidentemente volvemos al tema geográfico, ¿no? Hay una identidad radial de Colombia mismo. Bien. Otra cosa que me parece importante resaltar y es que la radio es radioaficionada desde un comienzo. Era una misma persona que hacía de todo. Abría la puerta, transmitía, recibía las cuñas, esa persona daba las cuñas. Entonces, la radio era totalmente tejida desde mi ser, desde mi identidad como locutor y productor, desde mi descubrimiento como tal, desde mí como inventor de mi misma narrativa, de mi mismo cuento. Y eso creo que no se pierde. Esa es la constante. Tuvo que haber alguien que se le ocurriera contar esta historia de estas formas, que empezara a descubrir los efectos sonoros. Eso siempre, o sea, no existió de siempre. Es una mente inquieta. Bueno, después viene ya el tema, no, espera, porque hay algo que no hemos mirado, que es de las cosas que me parece más importante, y es la imaginación y la creatividad. Carlos Arturo Rueda y la radio deportiva en Colombia. Carlos Arturo Rueda no es colombiano, pero fue la primera persona que narró una pelea que no estaba ocurriendo en tiempo real. Ahí está, de hecho, el audio. Entonces, cuenta la leyenda que él se mete debajo de un escritorio y empieza entonces a narrar una pelea de boxeo entre Francisco Pérez y Beer Scott. Y empieza a decir lo que está pasando, pero esta pelea no existió en ese momento, ¿no? Y las personas que están escuchando pueden estarlo viviendo en tiempo real. Eso me parece que es de las cosas que hay que rescatar de la radio, el que quiere producir. También así las vueltas a Colombia, porque habían muchos espacios en los que era imposible llegar y no se podía saber exactamente qué estaba pasando, pero él iba narrando ese pedazo que no podían saber qué sucedía, ¿no? Entonces, este tema de las, ¿cómo se llaman? Los bucecitos que tienen encima las antenas radiales, se me olvida el nombre. Las móviles. Las móviles. Había lugares en los que simplemente no se puede llegar. Y entonces, ¿qué hacía el locutor? Inventar ese pedazo porque la gente no se puede quedar en silencio. Y bueno, ahí empezaban a suceder todas estas cosas. En el papel del mismo Estado, ¿no? Entre lo que sucedió con Gaitán en el Bogotazo. Estuvo la radio. También hay un audio ahí, no sé si lo quieres pasar, de cómo se cuenta este tema de Gaitán. Espero que lo pongamos en cadena. Número 2. Espera que lo pongamos en cadena. Espera que lo pongamos en cadena. La emisora liberal número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos godas, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Entonces, no es solo una incitación ahí. Hay una incitación directa y evidentemente es una persona que se mete dentro de la onda radial, ¿no? Ese es el mejor call to action que hay. Ahí está. Y ahora da risa, pero no es chistoso porque eso genera un problema de violencia gigante en el país. El Bogotazo. Claro, no estamos hablando de la primera orden del Bogotazo aquí. Claro,
Hay 6, 7 años antes de violencia, pero esto fue lo que impactó y implosionó lo que conocemos en la historia, como es el Bogotazo. El papel de la radio, ¿no? ¿Cuántas personas habrán escuchado esto? Es una incitación absoluta. Y así, una cantidad de historias que se pueden ir tomando. Después, entonces, ahora sí, ya que quieres tomar el tema de la escuela de Doña Rita, a partir de esa posibilidad de llegar a todos los rincones del país y a las personas que estaban en zonas rurales, la posibilidad también de acercar nuevas informaciones para ellos en ese momento, como era el hecho de aprender a bien. Esa era la entrada, el leitmotiv. Que era un show. Esto era un show. Media. Silencio, niñitos. Silencio, niños. Vayan pasando los Un teatro, era como la clase del Chavo del Ocho. los que van pasando. Vayan siguiendo los que van entrando. Vayan estudiando los que van siguiendo. Y vayan pagándome la pensión todos. Señorita. En pie. Parados. Cierren los brazos y crucen los ojos. Ay, digo, crucen los ojos y cierren los brazos. Ay, Dios mío. Cierren los ojos y crucen los brazos. Calvete. Saque las manos del bolsillo. Suelte el bolígrafo y póngalo encima del pupitre. Pepa, mande, señorita. Abotones el suéter, que se le ven las malas costumbres que tiene de no presentarse bien. Se ve linda. Mande. Bájese la ¿Dónde queda el entretenimiento, no? Claro. Y se pone bravo. Ya se enganchaba. Su mala educación. Él la falda alta a la niña, pobrecita, no tiene mal. Sí, señorita, es que con esta situación le toca a mi mamá hacerme las faldas con pañuelos viejos de mi abuelito. Esa no es Y una idiosincrasia también ahí, ¿no? Sí, sí. Una cantidad de cosas que hablan de cómo se entendía la misma cultura. la carne por el precio, por lo menos que se la dejen ver. Entonces la invitación en general es a todo aquel que quiere hacer este tipo de Tiene ejemplos aquí, referencias. aproximaciones a la radio, es que cada uno haga su propia investigación, que desde la misma historia se puede sacar un montón de herramientas que existen ya y de posibilidades para crear las nuevas cosas. Esto de Radio Sutatensa y su labor como educador, su labor como educador en el sentido de que enseñó a leer a un montón de campesinos, ¿no? Entonces, realmente la radio, yo pienso que no se queda corta, y los que nos quedamos cortos somos aquellos que la estamos haciendo últimamente, ¿no? Por eso digo que es como subutilizada, porque se puede hacer de todo. Ella misma es gigante. De habitantes. De estos, casi 9 millones son campesinos. Y de estos campesinos, solamente entre la población adulta, hay más de 3,5 millones de analfabetas totales. El analfabetismo entre los adultos tiene un crecimiento de más de 150,000 por año. En cada una de estas inteligencias, forzosamente dormidas, hay una pérdida humana para el país y hay una vergüenza para Colombia. Los campesinos. Es porque el analfabetismo en ese momento era altísimo. Alfabetización y familia. Por radio ha quedado plenamente demostrada por las investigaciones adelantadas por la UNESCO y el alto porcentaje de los alfabetizados anualmente. Acción Cultural Popular dota a las escuelas radiofónicas de todos los elementos necesarios para la enseñanza. Las láminas son uno de estos elementos. A mí lo que me parece interesante, que ves, la lámina que muestran es de la Che, ¿no? Sí. Y tú sabes que la Che es es muy colombiana en general. Sí, porque al final, incluso ya no está en el abecedario. Ya no le enseñan como parte de la abecedario. Ajá. Director General de Acción Cultural Popular. Pronuncia un... Moncho, pero de ahí entonces lo que hay es herramientas. Una preguntita aquí antes de que Lola finalice.
Moncho, ¿cómo era ese proceso de las cartillas y cómo era ese proceso de la producción? Porque Moncho formó parte de este proceso de alfabetización de la radio. Yo, la verdad, digamos que formé parte accidentalmente, sí, no, porque digamos, la Radio Nacional de Colombia, cuando yo ingreso en el año 1994, ya tenía, digamos, un proyecto, un programa que venía funcionando en firme colaboración con el ICFES, con el ICETES y con otras instituciones estatales, que era el Bachillerato por Radio. El Bachillerato por Radio tenía un alcance inimaginable, pero inimaginable en todo el territorio nacional. Para ello había que realizar no solamente las locuciones pertinentes para cada uno de los capítulos que iban como lección diaria, porque además era diario, y con repetición en horas de la tarde, digamos, los contenidos nuevos se generaban a partir de las 6 de la tarde hasta casi 11 o 10 de la noche, como si fuera una escuela nocturna, y se repetía al día siguiente en horarios de la tarde, como entre las 11 y las 2 de la tarde. Siempre fueron transmitidos por el sistema de amplitud modulada de la Radio Nacional de Colombia, porque el sistema de amplitud modulada se entiende que es una emisora que se pensó y se activó básicamente digamos, para los pueblos rurales, más no para los pueblos citadinos. El FM es una invención citadina, el AM es una invención rural por excelencia. Pero de todas formas, digamos, el AM se escuchaba tanto en las ciudades como en el campo. Entonces el bachillerato por radio tenía un alcance inimaginable. Había muchísimos estudiantes de muchas regiones del país, tanto de San Andrés como hasta el Amazonas, y la Radio Nacional de Colombia para esa época, la mayor parte de sus transmisores funcionaban idóneamente. ¿Sí? Había que hacer cartillas, había que hacer las locuciones de digamos, para las clases, ¿sí? Y la entrega de cartillas, de eso se encargaba pues prácticamente el ICETES y el ICFES, nosotros no. Como Radio Nacional de Colombia, nosotros lo que teníamos que hacer era ayudar un poco en la elaboración de los contenidos en colaboración con docentes provenientes del Ministerio de Educación, ¿sí? Y provenientes de regiones, y la producción. Es decir, la producción sonora por excelencia, ¿cierto? Pero el bachillerato por radio, digamos que ha sido, junto con, digamos, lo que realizó Radio Sutatensa, ¿sí? Que Radio Sutatensa se podría considerar como la primera emisora comunitaria en América Latina, no solamente en el país, sino en América Latina, no siendo comunitaria en su momento, ¿cierto? Sino un proyecto orquestal, simplemente, digamos, digamos, para narrar todo lo que sucedía alrededor del mundo campesino y otras situaciones. Son las dos experiencias más interesantes que, digamos, que Colombia ha tenido. Es decir, ahí es cuando uno ve, digamos, la importancia de la radio, digamos, como elemento, digamos, de transmisión, digamos, como un medio de transmisión, como un medio de comunicación y como medio, digamos, de gestor, de esta forma de procesos yo no le llamaría de alfabetización, yo le llamaría de otra forma, ¿sí? Porque yo soy muy seguidor de la escuela de Paulo Freire, en el sentido de que no existen analfabetas. Lo que existe es más bien lo que existe es no darle la oportunidad y la capacidad al otro de poder hablar, porque la opresión. Cuando las personas hablan, ¿sí? Demuestran que no son analfabetas, ¿sí? Porque simplemente saben hablar. ¿Sí? Entonces, digamos que esa ha sido una de las experiencias maravillosas de mi vida como, digamos, como hombre de radio, ¿sí?
Pero digamos que otra de las experiencias más maravillosas es como yo he notado en cierta forma, ¿sí? Que los modos y las formas de producir radio, aun cuando se han mantenido con cierta estabilidad, ¿sí? A medida que van cambiando y van sucediendo las épocas, ¿sí? Se van adaptando, digamos, a las maneras de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Sí. Es decir, los formatos de narración, en cierta forma, se adaptan a las audiencias con el propósito de generar, digamos, en cierta forma, encuentros afectivos. Se trata de eso, de generar encuentros afectivos. Entonces existe el noticiero musical, la música sin palabras, las palabras, la actualidad, la cultura y la educación, el consultorio sentimental, a mí me parece maravillosísimo. El concurso, el radiodrama, el musical, los deportes, la participación, la interactividad, el servicio social, la música pedida o solicitada, el humor, el magazine, el debate, la mesa redonda, la tertulia, los sketches y ahora el podcast. Que lo conjuga todo al tiempo, ¿no? Que lo está tratando de abarcar Exactamente, todo. el podcast es todo. El podcast es una crónica, el podcast es un documental, el podcast puede ser una postal radiofónica, el postal puede ser un relato de viaje, el podcast puede ser un mini documental. Lo que pasa es que el podcast lo que se necesita es, lo interesante del podcast es la utilización del lenguaje radiofónico, es decir, de los elementos del lenguaje radiofónico, los elementos sonoros que van ahí presentes, ¿sí? Entonces, El podcast es un vehículo, no deja de ser no es un formato, ya que no es un formato, no se puede hablar de un formato porque es multiformato. Claro. Entonces, es lo que está ahora de moda, ¿cierto? Lo que está, digamos, como en la escena. ¿Sí? Entonces, ahora todo es podcast. Pero, digamos, la radio sí, yo creo que siempre se ha mantenido igual, estable, aunque con ciertas modificaciones en sus, digamos, formas de pensarse y sus formas de narrar. Hay una película que me parece que es muy interesante, los que están aquí escuchándome, que la vean. Quien entiende esa película, entiende qué es la radio. Quien entiende esa película, entiende cómo se produce la radio. Y quien entiende esa película va a mirar la transición que hubo, en cierta forma, desde un programa hecho en vivo como el que hizo Orson Welles, hasta el primer programa en directo. Es decir, allá, en la calle, ¿cierto? Se llama Días de Radio, de mi querido y amado Woody Allen. Sí, señor. Entonces, es como que lo que tengo que decir sobre todo esto, ¿no? Digamos que mi más reciente, bueno, yo viví la experiencia, se las voy a contar, porque realmente es fabulosa. Yo fui productor de una vuelta a Colombia en bicicleta, desde el estudio. Uy. La primera vuelta a Colombia en bicicleta que, digamos, se transmitió por Radio Nacional de Colombia, al tiempo que por por Radio Nacional de Colombia. ¿Qué pasa? Uno tiene un teléfono. Las vueltas a Colombia en bicicleta hasta hace muy poco se transmitían todas, absolutamente todas por teléfono, ¿sí? A través de Telecom. Y eso es una realidad. Todas, desde su comienzo hasta la última, que ya casi todas son por teléfono. ¿Por qué? Porque por televisión hay muchos lugares donde no se puede llegar, ¿sí? Porque llevando una móvil hay muchos lugares donde se va a perder la señal, ¿sí? Entonces la vía más fácil es comunicarse por teléfono. Entonces tú tienes 3 móviles. Uno que va al frente de la competencia, es decir, con el líder de ese momento de la etapa, uno que va en la posición intermedia y uno que va de colero. ¿Ya? ¿En moto o en carro? Tanto en carro como en moto. ¿Ya? Tanto en carro como en moto. Entonces uno va diciendo, William Vinasco, dele cambio al móvil 2. Entonces William le da cambio al móvil 2. Móvil 2, dele cambio al móvil 3 desde el estudio. ¿Sí? Bien. Cuando se va a llegar a poblaciones donde la señal se pierde,
la señal se pierde por el móvil, ¿cierto? Entonces lo único que uno hace es, por teléfono, uno le dice del móvil, uno, adelántese hasta la meta. Y él comienza a narrar, ¿sí?, todo lo que va sucediendo en la punta de la competencia, ¿sí?, desde la meta, pero no está viendo nada. Pero no está viendo nada. Nada. Hacía magia. Nada. Sí, magia completa. Es lo que Laura quería notar con respecto a eso. Es la magia de la radio. O sea, es lo que dije, ¿no? La radio es el teatro de la imaginación. Es eso. Teatro de la imaginación. Es el teatro de la imaginación, ¿sí? Es el teatro donde tú, digamos, como oyente, ¿sí?, creas la imagen a partir del sonido que se te presenta, como crear la imagen a partir, ¿sí?, digamos, de la palabra también que te está narrando, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, yo hace poquito estuve en un proyecto que se llama Artesanos de la Música, que tiene que ver con los luthiers, o sea, personas creadoras de esto, ¿no? Y esto es un podcast. Pero los que me van a... Yo no voy a ponerles el podcast. Simplemente ustedes se van a imaginar, los que me van a escuchar, cómo es esa situación. Y dice así: a las 7 de la mañana del 24 de noviembre, bajo fuertes lluvias y tormentas eléctricas, salí de la ciudad de Barranquilla para emprender una travesía por diferentes municipios, corregimientos y ciudades del Caribe colombiano hasta la ciudad de Bogotá para conversar con nuestros artesanos de la música. Mujeres y hombres que con su imaginación y sus manos crean instrumentos musicales después de extraer de la naturaleza tallos, semillas, pedazos de caña o calabazos. Con esos elementos elaboran el carángano, la guacharaca y la marímbula, instrumentos ubicados en la categoría de los frotados, de la cual también hace parte la quijada de caballo. Bien, ¿qué tenemos ahí? Relato. ¿Cómo hacemos ese podcast en esa partecita? Salimos a las 7 de la mañana, pero yo digo, hay fuertes lluvias y tormentas. Entonces, como productor, ¿sí? O grabo directamente del medio ambiente las lluvias y las tormentas, o dos, me voy hacia unos efectos sonoros con el cual, digamos, produzco la lluvia y produzco la tormenta eléctrica. Y un carro que salga caminando como de quien empieza a andar por ahí. Exactamente. Cuando llego a la parte de hombres y mujeres que con su imaginación y sus manos crean instrumentos musicales después de extraer de la naturaleza tallos, entonces con un machete, efecto de machete cortando, digamos, una palma, un árbol, personas raspando el tallo, el árbol, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿sí?, hasta que se tenga el instrumento en general. Entonces, es eso, ¿ves? Es eso, es simple. Tú simplemente vas a reproducir en radio lo que se reproduce en la vida real, lo que se produce en la vida cotidiana. Es eso. Conexiones sonoras. Sí. Exactamente. Lola, ¿cómo cerramos entonces tu intervención ya con este componente? No, lo que dije, en general me parece que esto es una invitación, por eso cuando hiciste la pregunta de qué se necesita, la radio es tan persona como la persona misma es oral. Entonces, la invitación es a que cada quien que tenga el deseo por crear, ya sea podcast o las mismas posibilidades que nos da la radio, que haga un descubrimiento, que haga una investigación sobre la historia, sobre la influencia que ha tenido la radio en cada uno de los sucesos en los que ha hecho parte, y que a partir de eso entonces vaya creando sus propias maneras. Yo creo que aquí ha habido bastante información y cosas que pueden generar también un impulso, ¿no? Entonces, mi invitación en general es hacia la personalidad que tiene la radio y hacia esa búsqueda interna que nos va a llevar a encontrar esa misma forma, y la historia lo cuenta. Ese es mi final. Muchísimas gracias, Lola. Moncho, ¿cuáles son El esas mío, recomendaciones? Mi final es una invitación a que lean el poema de León Felipe. ¿Cómo se titula? León Felipe se titula No me contéis más cuentos, creo que así. Un signo, no. Quiero un signo, así se titula. León Felipe. Y yo me voy a despedir con esto, porque esto es la radio para mí. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto
que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Somos narradores de historias, somos la radio. Eso, muchísimas gracias Moncho, muchísimas gracias Lola. Esto ha sido la tercera jornada de encuentros audiovisuales en el Caribe Pensante hablando sobre radio, y ya que hemos tenido este componente académico brindado por cada uno de los expertos que nos acompañaron en esta jornada, que hemos estado hablando de la narrativa radial, de todos, de que todos somos contadores de historia, de que el podcast es la herramienta ahorita que se puede usar porque es universal y acopla todos los formatos de radio que se han creado, que uno siempre debe estar alimentándose de otros sabores dentro de su misma región y dentro de su mismo país para encontrar distintas historias. Recomendados, nos piden aquí recomendados, ya sea para consumo de podcast, de radio o de páginas en YouTube o de películas. Ya ahí se nos adelantó un poquito Moncho y nos habló de Días de Radio de Woody Allen, que necesariamente si te gusta la radio debes haberla visto, y nos recomendó el poema Un signo quiere un signo de León Felipe. Moncho, ¿qué otras recomendaciones así, libros, programas de radio? Yo recomendaría un libro muy bonito, muy hermoso que se llama La gramática de la fantasía. Gianni Rodari. Lo consiguen en Panamericana. Creo que no cuesta más de 50,000 pesos. Yo la verdad, les digo muy sinceramente a todos los que me están escuchando acá, a todos los que me han escuchado acá, yo nunca me voy hacia plataformas para narrar o no narrar, ¿sí? Básicamente, digamos que mis influencias directas en cuanto a la narratividad se refiere han sido los escritores de cabecera, como Jorge Luis Borges, como León Felipe, como Fernando Pessoa, como Gabriel García Márquez. Es decir, lean todo lo que puedan. Miren todo lo que puedan. Escuchen todo lo que puedan, ¿sí? Y sean ustedes mismos los potenciadores de su propia narrativa y no potenciadores de que otros quieran potenciarles su narrativa. Ustedes son los potenciadores de su propia narrativa. Por lo tanto, yo no les voy a recomendar portales donde narrar. Existen, sí, claro, por supuesto que existen. Está Radio Ambulancia, que es muy buena, muy buena. Radio Ambulancia usted va a encontrar, ellos allá le van a proporcionar posibilidades de hacer un podcast, cómo se hace este podcast, y seguramente usted entra a internet y encontrará muchas páginas que le te van a decir cómo hacer un podcast, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién de todos me está diciendo realmente cómo se hace? Es la gran pregunta. Entonces, la información básica hay que tenerla, se encuentra en cualquier portal, ¿sí? Y la otra que es muy necesaria es leer, leer y leer. Leer es algo que me parece que es muy importante. Y este libro que se llama La gramática de la fantasía, no es que nos enseñe, nos proporciona elementos, digamos, para ir estructurando cómo podemos narrar, ¿sí? ¿Cómo podemos narrar? No es que va a decir qué tenemos que narrar, no. ¿Cómo podemos narrar? ¿Qué elementos de pronto se necesitan metodológicamente para narrar? ¿Cierto? Es un libro muy bonito, muy interesante. Se llama La gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Muchísimas gracias, Moncho. Lola, recomendaciones. Yo recomiendo dos cosas. Una, un podcast que se llama, te lo recomiendo Luisa, se llama Cosas de Internet. Sí. Bastante interesante, se consigue en Spotify y creo que en las Incluso otras... Cosas de Internet, la productora o la que hace también el podcast fue productora de Radio Ambulante. Sí, sí, sí. Sí, ellos son muy buenos. Muy Sí, buenos. sí, sí. Y hay un programa de niños que se llama Il était une fois dans la... espérate, en español es... como había una vez en la historia, está traducido, es francés, pero está traducido en castellano. ¿Por qué lo recomiendo? Porque si una persona tiene la capacidad de desestructurar la forma en que se cuenta la historia en ese programa, estoy segura que aprende a narrar. Es una Repíteme, manera... repíteme el nombre completo.
Tiene que ser como Érase una vez en la historia. Érase una vez En en la español, historia. castellano. Son dibujitos En animados el de hace Caribe sería Había una mucho. vez. Sí, exacto. Son muy viejos, pero resumen en capítulos de 19 minutos historias, pero historias muy tensas, muy, y lo hacen de una manera simple. Entonces, decodificar cómo contar. Esas son mis dos Bacanísimo. recomendados. Listo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Caribe Pensante, Moncho, Lola. Ya ese mensaje final que nos dejan para todos los Caribe Pensantes. ¿Hacer radio? Vamos a hacer radio. Eso, Moncho. Pues, hombre, ¿qué les puedo decir yo? Narren, ya, narren. Nárrense a sí mismo y narren a los demás. Viajen en sí mismo y viajen hacia el otro. Porque viajar es eso, ¿no? Viajar es la posibilidad de conocer lo otro, la posibilidad de conocer al otro, ¿cierto? Bueno. Porque se va hacia espacios que de pronto no conocemos, espacios conocidos para nosotros, ¿cierto? Y ese viaje lo podemos hacer, ya sea presencialmente o no presencialmente, ¿ya? Es así de simple. Muchísimas gracias, Moncho. Esta ha sido la tercera jornada de encuentros audiovisuales, proyecto ganador del portafolio de estímulos Germán Vargas Cantillo de este año 2020 de la Secretaría de Patrimonio, Cultura y Turismo de la Alcaldía de Barranquilla. Les agradecemos a todos los que se conectaron aquí, que dejaron sus preguntas en el chat. Les agradecemos a todos los que ven este video en nuestra plataforma en YouTube completo y a quienes nos siguen en las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos como El Caribe Pensante en Facebook, Instagram, en www.elcaribepensante.com y también pueden con nosotros narrar o difundir sus historias. Así que pueden escribirnos, pueden añadirse a nuestro grupo en WhatsApp que encuentran también en nuestras redes sociales y podemos estar haciendo relaciones y conexiones todo el tiempo dentro de este gran Caribe bello en el que nos tocó nacer y en el que hemos habitado. Muchas gracias nuevamente, Lola. Muchas gracias, Moncho, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación y a los presentes o que están allá totalmente silenciosos por soportar, como dicen por ahí. Nos vemos entonces en el día de mañana con la cuarta jornada que tendremos cine, un invitadísimo, Julio César Lara Bejarano, que estará con nosotros hablando sobre cine y formación de público para cine. Muchas gracias a quienes han estado participando en estos tres encuentros que hemos tenido. Ya este será nuestro final y nuestro cierre con Julio Lara. Así que todos invitados, conectados, síganos viendo aquí en las plataformas del Caribe Pensante y nos volveremos a ver ahí en las redes. Un abrazo a todos.